Muy buenos días, bienvenidos a Buen Vivir, un programa más, una mañana más para hablar de temas que nos atañen a todos, a la salud, al buen vivir. Hoy nos ocuparemos del corazón de las mujeres. Digo esto porque recibimos a la doctora Carolina Artucio. Ella es cardióloga, es intervencionista, actualmente es la directora del Consejo de Cardiopatía en la Mujer en la Sociedad Interamericana de Cardiología, que acaba de ser el congreso hace poquito, así que gracias por venir tan rápido para contarnos y ayornarnos de todas las novedades. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, como siempre, estar acá contigo. Y sobre todo para hablar de muchos factores de riesgo que pensamos siempre, por supuesto, en cómo comemos, si somos sedentarias, pero la desinformación es un gran factor de riesgo, ¿verdad? Y sí, porque si nosotros no tenemos la información, es difícil que uno tome la conciencia como para tener medidas preventivas. Y es increíble porque yo he venido acá a mostrar la encuesta aquella de percepción en la cual se hablaba de la primer causa de muerte. Bueno, esta encuesta que la iniciamos en Uruguay, después la replicamos en Argentina, en Chile, Paraguay y ahora... Perdón que te corto, pero vamos a decir que esta encuesta lo que decía es que la primera causa de muerte... no solamente en los hombres, en las mujeres también son los accidentes cardiovasculares. Que uno piensa que de repente las mujeres nos morimos de un cáncer de mama. Exacto. Sin embargo, lo cardiovascular sigue teniendo el primer puesto. Es el primer puesto. Y sin embargo, por ejemplo, en Uruguay, solo el 18% de las mujeres encuestadas dijeron que la primera causa de muerte era la cardiovascular. Pero eso pasa en Argentina, en Chile, Paraguay, y ahora que lo hemos hecho en Centroamérica, es exactamente igual. Entonces, está tan metido en el cerebro de la mujer de que la enfermedad cardiovascular no es un problema. Claro, que mata al hombre y lo llevas al médico, lo acompañás y te fijas en que coma bien y que la sal, bueno, todo lo que vamos a hablar, pero también tenemos que ocuparnos de nosotras. Por supuesto. Y cuando bajan los estrógenos, cuando nos cambia un poco todo, también genera una mayor predisponibilidad a todo eso. En ese momento en el cual nos bajan los estrógenos hay un cambio hormonal muy importante en el cual se produce que los problemas de colesterol, el colesterol se acumula más y es más aterogénico, o sea que es más dañino. También tenemos lo que es la grasa abdominal, ¿no? El aumento de peso. La grasa abdominal también aumenta la probabilidad de la enfermedad del corazón, la presión arterial, que aumenta con la edad, y todo eso lleva al síndrome metabólico, ¿no? Que es un factor de riesgo. Y después lo otro que tenemos, que es un problema de América Latina y por supuesto también de Uruguay, de la obesidad y del sobrepeso. La obesidad está como en un 30%, se calcula que para el 2030 2 de cada 5 mujeres van a ser obesas, pero si le agregamos el sobrepeso a la obesidad ya estamos en un 78 y un 80%. Wow, es un montón. Es un montón. La mujer aparte es más inactiva. No solamente tenemos, porque hay que diferenciar lo que es el sedentarismo del ejercicio físico. Y del deporte. Porque y del deporte. Hacer deporte hay gente que no hace, pero salir a caminar, moverte... Pero hacer esa pausa cualquier activa, ejercicio, ¿no? sirve. Si uno trabaja 8 horas, tiene que buscar la manera de cortar y hacer lo que se llama la pausa activa. Nosotros tenemos un componente hormonal absolutamente diferente, no solamente que son otras las hormonas, sino que nosotros tenemos los ciclos mensuales, tenemos el embarazo que genera cambios hormonales extremos, por decirlo de alguna manera, y que demora después que termina el embarazo hasta 6 meses en normalizarse, y después tenemos la menopausia, que cambia todo. Entonces, todo esto que te estoy contando genera no solamente los factores que diríamos los factores metabólicos, la presión arterial, la diabetes, la obesidad, el colesterol, después tenemos los conductuales, que es el tabaquismo, el sedentarismo, el alcohol, las drogas, tampoco hay que olvidarse, sino que después tenemos todos los que son los propios de la mujer, porque la mujer por ser mujer tiene o una menarca precoz o el síndrome poliquístico o la hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional. Lo que pasa en el embarazo
Antes se decía que queda en el embarazo y ahora se sabe que es un marcador de riesgo O a sea, que si futuro. tuviste una diabetes gestacional, hay que prestar atención, no Hay es que que pasó ahí y se terminó. No, hay que prestar atención y hay que saber que tenés muchísimas chances en 10 años de ser diabético y por lo tanto es, una vez que termina el embarazo, es un buen momento para decir, bueno, cambiemos el tipo de alimentación, el ejercicio físico que ayuda, no aumentar de peso, justamente para no adelantar Sí. el momento de la aparición de la diabetes. Hemos charlado muchísimas veces Sí, sí. cómo a veces pensamos y asociamos cuando nos pasan cosas, los síntomas, ¿no? Para llamar a un cardiólogo o para ir al médico, que pensamos que te tiene que doler el pecho o el brazo. ¿Te animás a contarnos un poquito qué es lo que nos pasa a las mujeres, que es a veces cosas que parece que no tienen nada que ver con el corazón? Sí. Para estar atentas, Para ¿no? estar atentas. Tradicionalmente, nosotros los médicos decíamos que las mujeres tenían más síntomas atípicos. Y en realidad lo que ahora, que cada vez se estudia más, el asunto es de que tenemos lo que se llama la fisiopatología. Tenemos mecanismos diferentes y entonces los síntomas son diferentes. El dolor en el pecho es el síntoma más frecuente en el hombre y en la mujer. Lo que le pasa a la mujer es que ese dolor lo acompaña con muchas cosas muy variables, o que le duele más la mandíbula, o que le duele la muñeca, o que le parece que es el estómago, o que se acompaña de falta de aire, la disnea, de un cansancio extremo, de mareos. Entonces, como tiene más variabilidad de los síntomas que lo acompañan, a veces hace que el diagnóstico sea más difícil. Y como está eso de que, bueno, estás nerviosa, yo qué sé, estás en todo, también pasa, y eso es importante a saber, y en la mujer tiene que decir, si consulta, no, yo no soy así y me pasa algo. Claro, porque te dicen, está nerviosa, está quédese en nerviosa, su casa, y te repose. mandan para tu casa. Claro. ¿Y sabés lo que pasa? Y eso está estudiado, hay un estudio que muestra que en las mujeres jóvenes que consultaban por un cuadro coronario agudo, el 53% la mandaron para la casa. Sí, 53%. Entonces, ese 53% que lo mandaban a la casa, como la mandaban a la casa diciendo que era cualquier cosa, demoraban en hacer la consulta siguiente. Entonces, de esa manera llegan tarde y entonces ahí se larga la cascada de porque llegó tarde al diagnóstico, que en realidad ella cuando tuvo como se llaman los síntomas prodrómicos, consultó en tiempo y forma. Claro, y capaz que de repente vas a una consulta y ni te acordás porque no la asociás. Entonces, todo eso enlentece ese diagnóstico, Enlentece el diagnóstico y al enlentecer el diagnóstico se enlentece la cascada de tratamiento. Ahora, hay otro factor de riesgo que también hay que evitar, que es el estrés, ¿no? El estrés, la parte emocional, cómo nos afecta, ¿no? En todo. En todo. El estrés crónico, así como la depresión, son factores de riesgo cardiovasculares. Así que la mujer que no puede manejar el estrés o que tiene síntomas que son de depresión, es importante que consulte, que busque entre pares, que pida ayuda, pero es muy importante poderlo manejar y tratar si es necesario, ¿no? Claro, todo a tiempo, todo lo que se Todo a diagnostica tiempo, antes tiene exacto. mejor resultado. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, con todas estas novedades del Congreso, que bueno, hablamos de cosas que son de todos los días, pero ese intercambio debe haber estado muy bueno. Sí, por supuesto. Gracias Muy, por haber muy, muy estado bueno. con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación.